Buenas tardes, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Ildefonso Camacho. Buenas tardes, Ildefonso. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bienvenido hasta tu casa, no es la primera vez que nos acompaña. No es la primera vez. Presidente de la Fundación Universidad Loyola Andalucía. Así es. Que será, bueno, que ya es, en realidad, pero que el año que viene arrancará oficialmente sus trabajos. Sí, ya somos universidad porque el Parlamento de Andalucía nos reconoció, bueno, en noviembre de 2011. Por tanto, ya somos universidad. Pero nos falta lo último, que es el decreto de autorización de inicio de actividades, que nos lo tiene que dar la Junta de Andalucía, y en esos trámites estamos. Para arrancar el curso que viene, ¿no? Claro, para arrancar en septiembre. La primera universidad privada de Andalucía. Es la primera universidad privada de Andalucía. Paradójicamente, o no sé si paradójicamente, según se dice, un gobierno de izquierdas elige a una universidad. Bueno, en realidad no elige, porque... Bueno, pero ha habido muchos proyectos creo que alrededor. Sí, pero nosotros la verdad es que presentamos el proyecto como una iniciativa inspirada por la Compañía de Jesús y no hemos tenido especiales dificultades prácticamente con ningún partido político, ¿eh? En ese sentido, bueno, eso a nosotros nos da cierta alegría y cierta satisfacción, porque bueno, nos reconocen como personas que estamos al servicio del mundo universitario, en último término de la sociedad, pero no estamos directamente implicados en ninguna formación política, lo cual no quiere decir que yo desprecie las formaciones políticas, pero hay ciertas actividades que yo creo que es preferible que se hagan en otro marco distinto. Y que además van más allá de quién esté en el poder o quién deje de estarlo. Además, en este caso creo que ha habido una suerte de consenso que yo no sé si en el Parlamento andaluz en los últimos tiempos se ha podido alcanzar, porque creo que todos estaban de acuerdo. Sí, solamente Izquierda Unida se abstuvo. Se abstuvo, claro, pero me consta que hubo conversaciones y que... Sí, no ha habido especiales. En ese sentido no ha habido especiales problemas. Los problemas muchas veces han venido por la burocracia, por toda la maquinaria de la administración, pero sobre todo porque es lenta. Y entonces, claro, nosotros el proyecto nos surgía ponerlo en marcha cuanto antes. Pero, de todas maneras, nosotros desde el principio pusimos como fecha prevista para empezar el curso 2013-14 y si no ocurre un imponderable, ciertamente se va a cumplir. ¿Qué supone una universidad inspirada en los valores de la Compañía de Jesús, para la sociedad andaluza? Bueno, pues a nosotros siempre nos gusta decir que queremos ser una buena universidad, pero además una universidad que tenga esa característica propia de insertarse en la tradición pedagógica y educativa de la Compañía de Jesús, que tiene algunas características. Nosotros solemos concretarlo en lo que llamamos el paradigma Ledesma-Kolbenbach. Kolbenbach fue nuestro anterior superior general, Ledesma fue un padre de la primera compañía, en el cual se inspiró el padre Kolbenbach, y el paradigma fundamentalmente subraya 4 dimensiones: utilitas, justitia, humanitas y fides. O sea, utilitas, que es que tenemos que formar personas competentes; humanitas, tenemos que atender a la formación integral de la persona humana; justitia, tenemos que formar a personas no solamente pensando en su profesionalización y en sus intereses, sino al servicio de la sociedad y para la transformación de la sociedad; y fides, que en este mundo es quizá la dimensión más difícil de concretar, pero que en último término significa que queremos que toda nuestra actividad y por tanto nuestra formación sea una formación que esté abierta a la dimensión trascendente de la vida y que encuentre en el mensaje cristiano pues una respuesta importante en ese campo. Pero evidentemente en nuestra sociedad eso no se puede imponer, pero sí se puede ofrecer, y en ese sentido pues creo que ese sería un poco lo específico de la Universidad Loyola Andalucía. Por otra parte, nosotros aspiramos a ser una universidad especializada en el campo de la investigación, y estamos dando pasos ya para eso, porque pensamos que la docencia al final se empobrece mucho si no tiene detrás una infraestructura de investigación importante, y por eso queremos ser una universidad abierta, no solamente abierta, sino caracterizada por el peso que le damos a la investigación, una research university en términos americanos. Sí. Tuvimos hace poco aquí al rector de la universidad y nos contaba un poco los planes de grados, de posgrados, y también la previsión de alumnos. Creo recordar que estábamos entre 5 o 6 mil alumnos para... Sí, cuando esté la universidad funcionando plenamente, porque claro, ahora
vamos poniendo, los cursos se van poniendo progresivamente, ¿no? Pero lo que sí, salud. Lo que sí vemos serían 2 campus, 3 campus, Córdoba, Sevilla, pero Dos con campus, algo en Córdoba y Granada Sevilla. o... Bueno, en Granada está la Facultad de Teología, y la Facultad de Teología, en principio, diríamos, está llamada a integrarse en la universidad, por razones obvias. Lo que pasa es que la Facultad de Teología, al ser un centro eclesiástico que depende, por tanto, de la Santa Sede, no podría llegar a ser una facultad más de la universidad, sino que tendría que tener un estatus propio. En fin, es un tema que está en estudio. Pero a nosotros lo que nos interesa sobre todo, y para eso es independiente de la cuestión jurídica de cómo se hace la vinculación, es que la teología esté presente en el mundo universitario de la Universidad Loyola. No solo con cursos que se puedan dar de teología, de pensamiento social cristiano, sino de manera que la universidad sea un lugar de encuentro de todo el mundo científico, incluido el mundo teológico. Esa es nuestra Ha sido una de las luchas probablemente menos conocidas para el público en general, no para el público especializado, de Joseph Ratzinger, de Benedicto XVI, que ahora, bueno, siempre está de actualidad, pero ahora muchísimo más por esta decisión inédita de renunciar. Pero sí es verdad que él es reconocido como uno de los grandes teólogos de nuestro tiempo, y que sí que ha intentado al menos que el debate teológico estuviera presente en la sociedad. Él mismo dialogó con Habermas, dialogó con... Claro, siempre una de sus preocupaciones, que aparece continuamente y en sus grandes documentos, y que está relacionado con ese debate con Habermas al que aludes, es todo el tema de la relación fe-razón, y cómo fe y razón se necesitan recíprocamente y de alguna manera se complementan, y de alguna manera también, diríamos, como que se controlan. Yo creo que eso es una aportación muy importante de su pensamiento. Pero claro, luego hay que ver cómo se traduce eso en la práctica, en el funcionamiento concretamente de una universidad, ¿no? Y ahí ese es uno de los grandes retos que tenemos. Vamos, estamos dispuestos, y eso es independiente de que la Facultad de Teología de Granada llegue a ser una facultad, tenga un acuerdo de vinculación, va por otro camino, ¿no? Pero estamos en ello, ¿no? Tanto por parte de la Facultad de Teología como por parte de la universidad, como por parte de la Compañía de Jesús, que en último término inspira este proyecto. Pues eso es un objetivo que está marcado ya, que hay que trabajar en él. Entiendo que la Universidad Loyola de Andalucía está integrada dentro de este organismo que se llama UNIGES, de las universidades jesuitas, que componen, no sé, son una decena de centros universitarios vinculados a la compañía. Son 12, son centros que están en el ámbito de la educación universitaria de la compañía, porque no todos son centros de la Compañía de Jesús, sino centros inspirados por la misma Universidad Loyola. No es un centro de la pertenece orgánicamente a la Compañía de Jesús, sino un centro inspirado por y promovido por la Compañía de Jesús. Entonces nosotros formamos una federación que se llama UNIGES, Universidad Jesuitas, y que pretende fundamentalmente caminar en una estrategia compartida de presencia en el mundo universitario español y por tanto en la sociedad española, ¿no? Pero es verdad que los centros tienen una historia, porque cada uno nació en su momento y en un contexto y tiene su propia tradición, y lo que estamos haciendo ahora es trabajando en una cierta convergencia, sobre todo en torno a un proyecto común, a una inspiración común, etcétera, ¿no? Que providencialmente también viene de la mano con el proceso de unificación de las provincias jesuitas. Va unido. Nosotros ya, el sector universitario de la compañía en España, hace tiempo venía funcionando de una manera más o menos coordinada. Ahora se pretende dar un paso adelante, precisamente porque el contexto es distinto al estar ya, estaremos pronto todavía, dentro de nada, sí, está. Pero en una única provincia jesuítica en toda España, evidentemente la integración de los distintos sectores será mayor, ¿no? Dependeremos todos de un mismo provincial. Entonces sí. Pero ahí lo importante es que compartamos proyectos, que colaboremos estrechamente, que vivamos esta pertenencia a ese grupo, no solo en términos de competencia, también de alguna manera, pues eso tiene que salir, porque en último término competimos, ¿no? Pero que se destaque más
la colaboración, el que tenemos una cierta distribución también por la geografía española, y eso nos permite a cada uno actuar fundamentalmente en nuestro territorio. No se busca hacer una universidad global de los jesuitas, pero sí aglutinar esfuerzos y compartir experiencias. Coordinar. Y coordinar. Bueno, establecer redes de homólogos, de gente que trabaja más o menos en los mismos niveles, porque eso siempre enriquece, intercambio de profesorado, algunos proyectos en común. En ese campo estamos ahora trabajando y avanzando, ¿no? Ildefonso, me imagino que te sorprendería, como a casi todos, la renuncia de Benedicto XVI. ¿Cómo te enteraste y qué pasó por tu cabeza en ese momento? Pues yo me enteré casualmente, bueno, como todo el mundo, o sea, porque te dicen, oye, ¿te has enterado que...? Digo, no, al principio es que ni te lo crees, ¿no? Yo me acuerdo que me fui al ordenador, yo estaba en mi despacho en la facultad, me fui al ordenador y busqué a ver si en algún periódico, en alguna web de algún periódico aparecía alguna noticia, y efectivamente, pues enseguida encontré, y además estaban transmitiendo en directo la rueda de prensa que tuvo Federico Lombardi, ¿no? Y ya pues ahí pude un poco ver, bueno, pues los primeros contornos de la noticia, porque yo me acuerdo que los dos primeros adjetivos, o las dos primeras cosas que se me ocurrieron, decir, esto es un gesto, por una parte inesperado, pues la verdad es que no lo esperábamos, y por otra parte expresivo. Es decir, y el otro día, precisamente en Religión Digital, el padre Ángel, de Mensajeros de la Paz, ponía un titular que dije, hombre, esto es lo que yo había pensado. Es decir, a través de ese gesto, yo creo que llega a nuestra sociedad, no solo a la Iglesia, sino más allá de los límites de la Iglesia, un mensaje que en el fondo está en la doctrina, en el pensamiento de Benedicto XVI, pero que formulado en documentos y en discursos, pues no llega, porque la gente... Esto ejemplifica, evidentemente, y esto claro. Es muy significativo. Un gesto que en último término significa, bueno, aceptamos una dimensión de normalidad en nuestra vida, lo mismo que en nuestro mundo, pues todo el mundo cuando llega a una determinada edad, pues ya se retira. Bueno, pues eso también puede ocurrir en la Iglesia, incluso en ese máximo nivel, y con eso pues se desmitifica también un poco la imagen del papado. Decir, bueno, pues, ¿y eso es bueno o es malo, Ildefonso? Porque, entre otras cosas, la institución tiene mucho no de mito, pero sí de rito, de misterio. Bueno. Yo creo que es bueno, porque eso no quita el misterio. Es decir, el principal misterio es el misterio de la finitud humana, ¿no? Y eso es lo que se pone de manifiesto aquí, que el Papa pues también experimenta lo que es la finitud. Él ha dicho, yo ya no me encuentro con fuerzas, más claro no se puede decir. Entonces, a mí me pareció un mensaje, eso digo, muy expresivo, un gesto muy expresivo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, y por otra parte refleja que Benedicto XVI no solamente es un gran intelectual, un gran pensador, un gran teólogo, sino además una persona como muy honrada y muy consciente de muy humana en ese sentido, ¿no? Y a lo mejor eso pues es un mensaje, o una dimensión del mensaje que faltaba porque apareciera en público y porque se captara en la opinión pública. Yo creo que esto ha servido para captar eso, ¿no? Sí, y aparte para que a partir de ahora pues la dimensión de Pavón también adquiera otros carices, otros matices. Bueno, yo recuerdo cuando yo era pequeño, los obispos no se retiraban, eran obispos hasta que se morían. Hasta que se morían. Y bueno, llegó un momento en el concilio en que se dijo a los obispos a los 75 años deben presentar su renuncia, o sea, que tampoco se les imponía, ¿no? Bueno, al principio aquello resultó, yo me acuerdo de pequeño, yo recuerdo haber ido al entierro del cardenal Segura en Sevilla, ¿no? Fue un acontecimiento, porque el cardenal Segura en Sevilla en aquellos años, los años 50, pues era fue un acontecimiento. Bueno, ahora pues el cardenal amigo se retiró y no ha pasado nada. Y ni ha perdido autoridad, ni nada parecido, sino que, bueno, pues mira, pues esto ahora elévalo de nivel. Y sigue estando presente en medios de comunicación. Yo creo que el Papa no va a estar presente, Benedicto no, digo no va a estar presente. El ejemplo de amigo, sí. Porque es más delicado. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Y eso no le quita autoridad a los obispos, ni se la va a quitar, yo creo, al Papa, al contrario, ¿no? ¿Cómo crees que puede ser la convivencia entre no sabemos todavía si se le llamará expapa, obispo emérito de Roma o no X, tenemos experiencia de que y el nuevo Papa? Es una situación curiosa, más allá de la novedad. Es una situación curiosa porque... Yo creo que Benedicto XVI no va a meterse, va a desaparecer de la escena pública. Si en algún momento el Papa que venga
quiera hacerle una consulta, se la hará, pero ciertamente no nos vamos a enterar. Ujú. O sea que yo creo que en eso él... Porque ahí sí que es diferente de un obispo cualquiera. Sí. Es una persona muy relevante, que además está rodeada de este halo, de que, bueno, el Sí, Papa claro, siempre... que en algún momento él, si quisiera Pero eso... contradecir, podría generar un problema No, importante. yo No a nivel no. teológico, pero sí a nivel... No, a nivel práctico, A nivel incluso práctico. a nivel teológico si quieres, pero que yo creo que conociendo a Benedicto XVI eso no lo va a hacer de ninguna manera. O sea, él es muy consciente de que ahora su papel ya es retirarse. Y es que además yo creo que tampoco le va a costar trabajo. Es Yo creo decir, que sí, porque ¿qué ganas tenía? Sí. sí, porque él incluso antes de ser papa ya había manifestado en alguna ocasión que soñaba con su jubilación Sí, sí. retirado. Nosotros al publicamos estudio ayer ya. justamente una conferencia que él dio en el 91, creo recordar, en el que ya hablaba de para el primado, incluso para ejercer bien el primado, que primero de todo está la propia conciencia y la responsabilidad de saber Claro, hasta es qué punto. curioso porque... Eso lo repitió después en el libro Claro, Luz porque del ahora Mundo. cuando vas recuperando datos, pues te das cuenta de que, bueno, que él de alguna manera esto lo había ido anunciando de una forma un poco sutil, pero lo había dejado caer más de una ocasión. Por ejemplo, en el libro de la entrevista con Peter Siebel, Luz del Mundo. Lo había dicho. Y luego había hecho algunas alusiones un poco así de pasada en algunos momentos. O sea que cuando te pones a ver y a recuperar esos datos, pues dices, hombre, pues mira, esto no ha sido, para él no ha sido una cosa improvisada, sino que esto lo tenía él en su cabeza desde tal vez el momento elegido, bueno, sí que bueno, se puede, eso ya puede estar sujeto a interpretaciones, claro. Cuáles han sido las razones que le han llevado a decir ahora es el momento, ¿no? Y no esperamos 3 meses o lo adelantamos. ¿Crees que ha tenido que ver algo, aparte de lo que él dice, que bueno, aparte, no dice mucho, pero dice bastante? Él habla de que no se siente con las fuerzas físicas y espirituales para cumplir adecuadamente. Esto el cardenal amigo el otro día en televisión lo remarcaba especialmente, adecuadamente con mi misión. ¿Qué crees que quiere decir con eso? Bueno, yo aparte creo del tema de salud. No es ningún secreto que en estos últimos años, en torno a lo que es toda la realidad de la curia romana, pues no solamente se han filtrado, sino que han salido a la luz pública noticias que ponen de manifiesto tensiones importantes, ¿no? Que él haya experimentado, que ya no tenía fuerzas para afrontar esa situación. No me extraña que haya podido, porque claro, esto no lo ha pensado él en teoría, lo ha pensado desde la experiencia concreta, no de un papa que vive en una época temporal, sino de Benedicto XVI viviendo en estos años. Bueno, pues mira, cada uno mide sus fuerzas en el contexto en que está y en las circunstancias en que está. ¿Que esto haya podido influirle? Pues yo creo que sí, pero bueno, eso me parece normal, ¿no? ¿Y eso no me asusta. Otra cosa es que el que venga, bueno, pues sí va a tener ahí una tarea importante, que es intentar, bueno, resolver algunas tensiones que es evidente que existen ahí, ¿no? Pero como él resolvió algunos temas que había pendientes cuando él empezó su pontificado, por ejemplo el tema de la pederastia, ¿no? Evidentemente. Él después, a los 2 días del anuncio, en la misa el miércoles de ceniza, dijo una serie de cosas muy interesantes, sobre todo en esta dinámica de poder, servicio y de no buscar el aplauso. Muy de pasada. Luego los medios le dieron un relieve, porque yo después me fui a buscar la homilía, y la verdad es que la homilía, que son 3 páginas, no llega a 3 páginas, pero son 2 líneas. Ahora, eso le dieron un relieve tremendo, ¿no? Y entonces cuando uno leía las noticias, cuando yo leí las noticias, dije, caray, pues quiere decir que ha dedicado la homilía poco menos que... Y no era así, cuando la lees te das cuenta. Pero bueno, es verdad que lo dijo, ¿no? Y es verdad también que las cosas, pues siempre las ha dicho de una forma... Las ha ido dejando caer. Sí, las ha dicho de una forma elegante, pero las dijo. Y evidentemente, al buen entendedor, pocas palabras, pues sí, algo se ve que él eso lo refleja, ¿no? Luego se le ha visto también, ¿no? En su mismo estado físico y tal. Pero bueno, a mí me parece que eso es normal. Eso pone de manifiesto que al fin y al cabo pues es una persona a la que el desempeño de esta tarea, de esta responsabilidad, de esta misión, en el contexto actual y con la edad que él tenía ya. Y no hay que olvidar que en 2 meses cumple 86 años. Por eso, o sea, vamos a ver muchas personas con 86 años que nosotros conozcamos de nuestro entorno que ejerzan esta responsabilidad, de llevar una responsabilidad de esa envergadura, por mucha ayuda que tenga y mucha infraestructura que le rodee, ¿no? O sea que yo creo que en eso... ¿Qué retos? Yo creo que esto hay que darle un cierto sentido de normalidad.
Sí, pero es complicado. Y Claro, pensar- por lo inaudito es complicado Bueno, sí, darle esa pero por normalidad. eso- Probablemente con el y tiempo pensar- aprendamos a... Y pensar que en la Iglesia, pero en esto, como en toda institución, pero en la Iglesia además, si creemos que el Espíritu Santo de alguna manera le asiste, pues tiene recursos para hacer frente a situaciones como esta y no pasa nada. Pues ahora habrá que ver quién es el nuevo Papa y ya está. Y ya empezaremos un capítulo nuevo, ¿no? ¿Tienes algún candidato o algún No me preocupa yo estilo mucho, ¿sabes? Bueno, estilo, hombre. Pues o siempre rasgos? quieres, hombre, yo creo que en este momento pues es importante, no sabría yo cómo decirlo, pero o sea que la Iglesia tenga, y cuando me refiero a la Iglesia me refiero no solamente al Papa, pero no cabe duda que el Papa es una figura significativa, tenga una presencia más abierta, más dialogante con nuestro mundo, con nuestra sociedad. Yo creo que en este momento hay una cierta impresión, visto desde el otro lado, si quieres, ¿no? Ujú. De que la Iglesia está demasiado lejos. La Iglesia, todo lo que aparece como Iglesia, que puede ser el Papa, pero pueden ser obispos, pueden ser determinados movimientos, determinados grupos, determinadas personas que hacen Sí. manifestaciones. Probablemente, excepto las grandes asociaciones sociales y educativas, sí que es verdad, al menos en este país, Entonces yo que la creo, imagen es muy lejana. yo creo que también es verdad que eso es un problema más de nuestro mundo occidental y el Papa al fin y al cabo es un personaje universal, pero claro, pensando desde nuestra situación, a mí me gustaría que fuera un Papa que en este sentido diera pasos de tender puentes con esta sociedad donde se producen, donde existe una cierta lejanía, ¿no? Tampoco sabría decirte cómo, pero yo eso sí lo esperaría y lo desearía. Y cuando le pido al Señor por el Papa que nos venga, le pido fundamentalmente por esto, o sea, que sea realmente para mí es muy importante la idea de que sea un gesto realmente, ¿no? De cercanía, de mano tendida a la sociedad, aunque luego sepa también denunciar situaciones que son denunciables en el mundo de la justicia y tal, pero que eso lo haga compatible con un tener la mano tendida siempre a este mundo y abordar los problemas que se dan en nuestro mundo, con todas las ambigüedades que tienen, etcétera, ¿no? Y la reforma interior de la Iglesia, porque después de todo el escándalo, los dos escándalos grandes de este pontificado, el tema de la pederastia, que como bien dices, Benito XVI se atajó desde el principio, y uno que no sé si tiene que ver con el anterior, que es el de la filtración, no por la filtración en sí, no por el documento concreto, sino por el hecho de que se ha roto el muro de silencio, de secretismo que había en el entorno de la curia. No sé si el nuevo Papa va a tener que tener mucho cuidado con ambos temas. O sea, no me imagino que entre los candidatos pueda estar alguien que haya en algún momento en su diócesis involucrado Pues yo ese espero asunto. que no, o sea, yo creo que eso es una cuestión. Y a la par, En fin, el tema toda de... institución pues tiene que tener un ámbito donde ciertas cosas pues se manejen con cierta reserva Evidentemente. y que tengan la garantía de que ciertas cosas, porque mira, tienes que hablar de cosas y que esas ciertas cosas, hasta que no estén en condiciones de hacerse públicas, no se hagan, ¿no? Porque es curioso, porque esos dichosos documentos que se filtraron y tal, en realidad tampoco han decidido ninguna cosa. No, había alguno que... importante. Algunos sí, pero lo O sea, fundamental... que más bien es la cosa de decir, oye, que somos capaces de filtrarte cosas, Sí. ¿no? Lo cual, claro, sí, eso sí es más delicado, ¿no? Sí, que además no hemos filtrado cosas muy importantes, pero que si Sí, quisiéramos... denota que seríamos ahí capaces en de el hacer. interior hay algo que Sí, probablemente eso. sea... En la Yo- tarea puramente de gobierno tiene que ser lo más difícil Yo de ahí- atajar no, por no, cualquier claro, pontífice. Los medios han insistido en que, evidentemente, detrás de eso había algo más de lo que ha salido, y yo me inclino a sospechar también que sí, pero no sabría decir, porque tampoco conozco yo Claro. muy de cerca esa realidad. Lo que sí creo es que, bueno, el nuevo Papa tendrá que tomar medidas para garantizar que el gobierno suyo de la Iglesia se hace en un marco de confianza básica en el círculo de personas más estrechas que están en torno a él, ¿no? Sí, apertura hacia el es exterior y claro. control de lo Pero no porque del gobierno interno. porque me vamos. parece que
bueno, que hay muchas cosas que tienes que tratar antes de que salgan, no por ocultar, sino porque las cosas tienen un periodo de maduración. Sí, pero estamos hablando de un gobierno, en realidad, de un Estado, que no es exactamente un Estado Bueno, a todos los nivel, niveles, pero claro. A nivel pequeño me pasa también, ¿no? En mis propias responsabilidades. Bueno, pues mira, hay cosas que antes de hacerlas públicas, antes de tomar decisiones, pues tienes que cambiar impresiones, tienes que hacer, que formular hipótesis, todo eso está en el proceso de toma de decisiones y eso yo no lo puedo poner ante las cámaras desde el primer momento. Después, claro, cuando yo asuma una decisión, es cuando lo haré y cuando daré cuenta de todo lo que... Ahora, como eso yo lo he ido gestando y tal, me parece que eso tiene que quedar. Y esto es lo que bueno, se ha puesto de manifiesto que Benedicto XVI en eso era vulnerable. Porque de hecho, pues le han filtrado cosas. Sí. ¿No? ¿Tienes algún candidato? Yo no, porque que tampoco me he puesto a buscarlo mucho. Yo me he preocupado más eso, un poco de el perfil, cuál podría ser, sí, que es lo que yo desearía, se me ocurre eso me parece que es un caso importante. Y luego yo creo que hay otro tema también que sería importante, porque yo sí me he preocupado mucho en este último año de toda la cuestión de lo que significó el Concilio Vaticano II. Estamos celebrando los 50 años. Bueno, pues, y entonces yo creo que ahí hay otro tema que se ha quedado un poco ahí aparcado, si no es que hemos dado pasos atrás, que es todo el tema de la participación en la Iglesia. O sea, una Iglesia... Vamos a ver, yo creo que la función fundamental de la Iglesia hay que entenderla desde su presencia en el mundo, y que entonces no podemos reducir todo a si participamos más o menos dentro de la Iglesia. Al fin y al cabo eso es medio, no fin. Totalmente de acuerdo. Pero también es verdad que es bueno el que haya una mayor participación a todos los niveles, participación de los laicos, pero luego participación en las estructuras diocesanas, participación en la estructura de la Iglesia Universal. Es decir, yo creo que hemos dado ciertos pasos atrás hacia una mayor jerarquización otra vez, las cosas vienen de arriba. Sí, hay muchas esperanzas después del concilio por el papel de los laicos y también por el tema de la mujer, y también por la apuesta por la colegialidad. Sería un aspecto más de los que entraría dentro de lo que sería pues una iglesia más participativa, donde todos nos sintamos y realmente seamos más protagonistas, tengamos una voz que sea más oída. No hablo yo de someterlo todo a votaciones, vaya, no, tampoco digo eso, pero bueno, donde haya una mayor comunicación y una mayor participación, ¿no? Eso sí creo que sería también un buen, bueno, algo que yo desearía que promoviera el Papa que venga. Ildefonso estaba, en principio, el origen para esta entrevista era hablarnos de la Universidad Loyola de Andalucía y también comentarnos un libro del que él es coautor, Ética y Responsabilidad Empresarial, editado por Desclede y por Uniges, sí, con la coedición de Uniges. La actualidad nos ha llevado a hablar de lo que yo creo que debíamos hablar y para lo cual Ildefonso también tiene una opinión muy formada y que espero que les haya servido, pero no me resisto a que nos vayamos sin hablar de ética y responsabilidad empresarial. Este es un libro, no es una segunda parte, no, tampoco es exactamente una reedición, es una vuelta al trabajo sobre es una revisión. ¿Una revisitación o una revisión? ¿Cómo se llamaría? Yo diría una revisión. Una revisión. Revisitación es que es una palabra que no acabo de entender mucho. Yo diría una se usa revisión. mucho, pero... Vamos a ver, ese libro, primero, forma parte de una colección de ética de las profesiones que llevamos adelante desde Uniges, desde el año 92, me parece que empezamos. Sí. Y luego ya empezaron a publicarse los libros en 2001, 2002. Y hemos publicado, me parece que son 12 o 13 ya. Entonces, este fue el primero, uno de los primeros en salir. Y era ética de la empresa. Sí. Entonces, bueno, con el paso de los años ha tenido, me parece que han sido 5 ediciones, pero que en realidad han sido reimpresiones, nosotros no habíamos tocado nada. Pero ya hace unos años nos estábamos planteando que este libro necesitaba una actualización, porque, bueno, muchos temas de estos, pues hay que incorporar datos nuevos y reflexiones nuevas. Y además en el tema de la empresa ahora con la ética, después del impacto de Entonces, este tsunami de crisis que nos está pasando por encima. Eso aparece en el mismo título. Antes era ética de la empresa, lo hemos llamado ética y responsabilidad empresarial, por incorporar la dimensión esta. Aunque en el otro ya estaba tratado la responsabilidad social corporativa, pero estaba tratado de una manera como más de pasada, porque entonces el tema no era tan... Claro. Entonces hemos querido... Y entonces es una revisión, es decir, que los capítulos han sido reescritos. Hay veces que uno se encuentra que está literalmente copiado, incluso, y hay otras veces que es una redacción nueva. Incluso hay algún capítulo que se ha eliminado. En concreto había uno
sobre ética financiera, que estaba al final, que en realidad no era su sitio, pero bueno, lo metimos porque parecía que en aquel momento era bueno completar. De hecho, ahora estamos preparando un libro sobre ética de la finanza, que están preparándolo un grupo de profesores. Hemos tenido ya alguna reunión porque ese libro se está haciendo en el contexto de un seminario que discute cosas, incluso ve algunos borradores de capítulos, porque es un tema hoy día complicado y en donde sí que lo es. Los financieros saben mucho cómo funciona este mundo y tienen inquietudes éticas que muchas veces no saben a lo mejor cómo encontrarles una respuesta. La gente que nos mueve más en el campo de la ética nos falta el conocimiento de los problemas reales. Entonces optamos por esa fórmula, que era que hubiera un grupo. De hecho, hace un mes tuvimos un encuentro donde estuvimos viendo algunos capítulos de ese futuro libro de ética y finanzas para, bueno, pues porque los mismos que lo estaban redactando decían, a nosotros nos gustaría deciros lo que estamos haciendo y que reaccionéis. Realmente fue un encuentro interesante porque se aportaron muchos elementos, ¿no? Entonces, volviendo a pues este es una revisión, o sea que no es simplemente una reedición, sino es una revisión. Fundamentalmente está pensado como un manual universitario, porque esta colección son manuales universitarios. No hemos querido publicar en ella ningún otro libro de ética de las profesiones, sino siempre pensando... O sea, el origen de esta colección fue que los centros de UNIGES, o sea, centros universitarios de la Compañía de Jesús, que todos ellos querían tener la ética profesional en sus titulaciones, pues tuvieran un manual que respondiera naturalmente a la profesión, a las profesiones concretas, pero también de alguna manera a la orientación que nosotros pensábamos que debían tener todos nuestros centros universitarios. Dentro de esas 4 actitudes de las que hablabas al comienzo. O sea que en ese sentido nos ofrecieron algún manual para traducir y lo rechazamos porque pensábamos que no respondía a ese enfoque. O sea que en eso sí hemos sido porque yo estoy en el comité de coordinación de esa colección y hemos ido haciendo un seguimiento de los originales y de hecho pues hay cosas que se han corregido, que se han mejorado, etcétera, ¿no? Ética y responsabilidad empresarial está escrito por un grupo de 4, podemos decirlo así: Ildefonso Camacho, José Luis Fernández, que también estuvo aquí recientemente, Raúl González y Josep Miralles, y que edita Desclé y Uniges, las unidades jesuitas. Se nos ha acabado el tiempo, Ildefonso. Muchísimas gracias por tu presencia, por tus aportaciones también a este tema de actualidad y esperamos poder también seguir el proceso el proceso de elección del Papa y también de cara al... Eso no nos queda otra. Y también el de la Universidad Loyola Andalucía. Estupendo. Pues nada, ya saben que está abierta ya, la universidad no está abierta, pero está puesto en marcha el proceso y que si Dios quiere, pues en septiembre el 13 de septiembre tenemos fijado que será la inauguración oficial del curso en la universidad. Pues ahí estaremos. Muchísimas gracias, Ildefonso. Vale. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenas tardes.